Vamos a comenzar, así que he guardado mi garganta, tenía unas ganas de cantar con fuerza, pero si no, no creo que hubiese durado el sermón. Pero eh, vamos a comenzar el día de hoy y durante todo este mes vamos a trabajar una serie de sermones en relación al libro de Malaquías. Todo este mes vamos a trabajar en una serie expositiva consecutiva en relación al libro de Malaquías, así que esperamos en el Señor que este libro grave profundamente sus corazones como lo ha hecho conmigo. La verdad que tenemos tantos malos conceptos ahí en Malaquías. Siempre que escuchamos de Malaquías, uno dice ya el pastor va a hablar del diezmo. Pero no, tiene bastante más cosas que hablarnos Malaquías y tanto más que enseñarnos que solamente el tema de diezmos. Y mientras mis hermanas y fundamentalmente agradecer a Dios este privilegio de poder estar aquí y compartir en este día, si bien no es el día oficial de la celebración de estos 96 años del Departamento Femenino. Mientras estaban en esto pensaba y recordaba, venían a mi mente distintos nombres y rostros que logré conocer de mujeres y que Dios nos ha regalado en este tiempo, que por lo menos yo recuerdo, y lo más probable es que ustedes también, como no recordar a nuestras hermanas Muñoz, nuestra hermana Raquel, nuestra hermana Rebeca, nuestra hermana Teresa, fieles mujeres que el Señor nos regaló y que fueron pilar tantas veces, desde nuestra hermana Teresa tocando el órgano, porque el órgano que teníamos antes había que tener bastante musculatura para tocar eso, ¿cierto? Sobre todo este con pedal, no era... El hermano Peniel terminó con unos gemelos así, tocando, haciendo el empeño a ese órgano. Y cómo no recordar también a mi hermana Juanita Zapata, hermana Juanita Villa, bisabuela de mis hermanas negras. Nuestra hermana Juanita Fuensalida. ¿Quién nos recibió un pancito rico preparado por la hermana Juanita Fuensalida, un tecito? Dueña y señora de la cocina de la iglesia. Quien después se la heredó en su tiempo mi hermana Vania y así fueron. Tantas mujeres que el Señor ha utilizado. Yo recordaba, porque yo fui un ligueño también, pues, sí, uno de los pocos ligueños, para que vean que esto no era una cuestión de género. Venía a la liga desde coche, desde guagua. Y también recordaba mis primeros comienzos de pastorado, fueron en la liga. Porque más chico que Domingo, no sé, por ahí está, Domingo, mi hijo, como venía a la liga, entre medio yo me arrancaba. Bueno, la iglesia estaba hacia allá, ustedes recuerdan, hacia allá, ¿cierto? A este lado de acá estaba la sala social, donde se reunían, la cocina estaba más o menos a este lado de donde están los baños y los varones, más o menos por ahí estaba la cocina. Entonces yo me arrancaba desde la sala, cruzaba el patio que había y entraba por una salita lateral y llegaba al templo. Y estaba solo el templo, así que era entretenida esa parte. Y subía y no alcanzaba a leer la Biblia. Era tan pequeño que no me veía, entonces lo que hacía era correr con fuerza una silla, ponerla aquí, pararme arriba de la silla y hojear la Biblia. No había nada más, era esa. Esta Biblia grande, no había nada más precioso que poder hojear esa Biblia. Y ahí yo predicaba, no sé lo que predicaría en ese tiempo, pero algo haría. Por lo tanto, hermanos amados, recordar lo que el Señor nos ha dado y que somos fieles representantes de lo que el Señor ha hecho en nuestra vida. Sabemos que somos pecadores, hombres y mujeres pecadores, pero tocados por la gracia del Señor, impactados por el poder de su Santo Espíritu y que queremos ser útiles en sus manos. Por eso es que uno de los elementos que habla Malaquías es fundamentalmente reprender a su pueblo para prepararlos y restaurar su relación con Dios. Ese es el propósito de este libro. Llamar la atención al pueblo de Dios para decirlo, enfrentarlo a su pecado, para restaurar su relación con Dios. Eso es lo que usted tiene que pensar cuando toque el libro del profeta Malaquías. Dios está enfrentándome a mi pecado, no para decirme que soy un pecador, porque ya lo sé,
sino para cambiar, enmendar mi rumbo, ayudarme a mejorar, para volver a tener una relación con Él. Recuerden, hermanos amados, que Dios quiere ser el Dios y decidió ser el Dios de un pueblo santo, de un pueblo que agrada al Señor. Vamos a leer en el libro nuevamente solo un par de versículos del libro del profeta Malaquías en el capítulo 1. Voy a leer la traducción Reina Valera contemporánea de los primeros 2 versículos. Voy a leer entonces el libro del profeta Malaquías en el capítulo 1, los primeros 2 versículos. Dice: palabra profética del Señor contra Israel, proclamada por medio de Malaquías. El Señor ha dicho: yo los amo. Y ustedes objetan: ¿cómo puedes decir que nos amas? Y el Señor ha dicho: ¿acaso no es Esaú el hermano de Jacob? Sin embargo, a Jacob lo he amado. Tengamos un momento de oración. Padre, en el nombre de Jesús, inclinamos con reverencia nuestro rostro ante ti. Primero, Señor, para darte gracias porque te hayas acordado de nosotros, oh Padre amado, para que lleguemos y encaminemos nuestros pasos a este lugar, para venir a buscar de ti lo que tú nos quieras entregar. Nuestros oídos están atentos a tu palabra, Señor. Nuestro corazón está dispuesto, humillado frente a ti. Pero también sabemos que nuestro pecado ha cauterizado nuestra mente y ha hecho que se nos haga tan difícil comprender tu palabra. Pero también sabemos que para lograr la mejor comprensión de ella, para ponerla en práctica en nuestra vida, tú no nos has dejado solos. Has dejado a tu Santo Espíritu. Y a Él pedimos que venga a hablarnos, que venga a enseñarnos y venga a tratar con nuestra vida íntimamente para provocar en nosotros el cambio que tú deseas provocar. Señor, queremos que tu palabra brille en nuestra vida. Queremos que tu palabra halle cabida en nuestros corazones. Y para eso hemos venido, para escucharte, Señor. Así que aquí estamos, con nuestros oídos espirituales abiertos, con nuestra mente completamente preparada para recibir tu enseñanza y tu verdad. En el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Malaquías es el profeta o es el libro que cierra el telón del Antiguo Testamento. Donde mejor cabe esta expresión es la última palabra. Aunque tengamos que retroceder hasta 1000 años antes de la llegada de Jesús, podemos ver que a través de los siglos Dios comunicó de manera insistente la futura venida del Mesías. Y la última de las veces que sirvió como canal de comunicación de Dios hacia los hombres fue precisamente la voz del profeta Malaquías. El autor de esta profecía, el autor de este libro es Malaquías, que significa mi mensajero, mi enviado, mi ángel también, mi ángel enviado. Su fecha está más o menos entre el 450 al 500 antes de Cristo, y por supuesto quienes fueron los destinatarios de esta profecía fue el pueblo de Israel que volvió del cautiverio de Babilonia y que más o menos habían pasado de su retorno 100 años. El trasfondo de esto, el contexto de este pasaje o de esta profecía, es un pueblo del Señor que ha sido librado del cautiverio babilónico, que ha sido liberado de la opresión idólatra y pagana de un pueblo que era Babilonia, y que ha vuelto a reconstruir el templo del Señor, y de esa reconstrucción han pasado alrededor 100 años, de su retorno, reconstrucción y vuelta a florecer la adoración a Dios en el templo y la búsqueda de la verdad y la instrucción de la ley del Señor. Sin embargo, nuevamente el pueblo se vuelve tras la idolatría.
Nuevamente el pueblo del Señor pone y rechaza la vista de Dios y comienza a hacer acciones desagradables. En primer lugar, comienza a generar un hastío por la sana alabanza a Dios. Sus sacrificios, sus ofrendas no eran bien hechas. Le habían perdido el respeto a Dios. Lo habían deshonrado. Habían vuelto a generar, si hoy día el divorcio es común, no sé si a usted le pasa, que de repente se encuentra con familiares, con amigos, y uno no quiere ni preguntar cómo está tu familia, porque no sabe si todavía están casados o no. No sé si le pasa a usted eso. Uno dice, ¿y cómo estás? Y ahí ya más o menos uno empieza a buscar para no ser de alguna manera meterse en cosas que no corresponden. Pero en ese tiempo el divorcio se había propagado de una manera extraordinaria. Y nuevamente el pueblo de Dios había empezado a generar estos matrimonios mixtos entre hijos de Dios con mujeres paganas y viceversa. Por lo tanto, una vez que tenemos esta vuelta al Señor, esta vuelta al templo, nos encontramos con un pueblo que ha comenzado a tener y a generar una relación con Dios alterada. Una relación con Dios, una comunión con Dios, cuya arista y separación era el grave pecado que estos cometieron. Malaquías estableció su forma de hacer profecía a través de el método de preguntas y respuestas. En el profeta Malaquías encontramos alrededor de 23 preguntas distintas. Sin embargo, hay 6 fundamentales. Son preguntas que supuestamente el pueblo de Israel le hace a Dios y Dios las responde. Nos encontramos con una, ella primera, que es la que vamos a conversar hoy día, que es, repudiaron el amor de Dios. Hay 6 áreas de pecado fundamentalmente. Repudiaron el amor de Dios, negaron a darle a Dios el honor que se merece, rechazaron la fidelidad de Dios, redefinieron la justicia, robaron las riquezas de Dios y maldijeron la gracia de Dios. 6 áreas donde el pueblo de Israel está cometiendo graves pecados. Y Malaquías realiza su juicio a través de 3 interludios o 3 fases. Primero a los sacerdotes, segundo a la nación de Israel y tercero al remanente. Pero antes de comenzar su justicia o su juicio, esta palabra de Dios, miren el versículo 1 de Malaquías. Dice, palabra profética, estoy leyendo la nueva traducción contemporánea, Reina Valera contemporánea, palabra profética del Señor contra Israel, proclamada por medio de Malaquías. Cuando nosotros contamos la palabra profecía significa una declaración. Eso es el significado. Pero un segundo significado también significa una carga. Literalmente era la carga que se le ponía a un asno, a un burro, de carga. Por lo tanto, significaba sacar esa carga. A lo menos la profecía significa una voz que se levanta para hablar, la descarga emocional de entregar un mensaje de Dios o el mensaje difícil de parte de Dios que hay que darle al pueblo. Por lo tanto, este mensaje de Dios traía una carga para el profeta, una carga emocional, una carga física, una carga de dolor, porque hablar del juicio de Dios no es fácil, hermanos amados, pero es una verdad que nosotros tenemos que decir. El problema hoy en día es que a la iglesia se le ha olvidado que tiene que predicarle a un pueblo pecador. Hemos adecuado nuestro mensaje para hablar de la bondad de Dios, para hablar de la misericordia de Dios, pero se nos ha olvidado la santidad de Dios, el juicio de Dios, y se nos ha olvidado que así como Dios es amor, también es fuego consumidor. Pero fíjense que dice que esta profecía no es de Malaquías, la profecía es del Señor. La Reina Valera del 60 habla de Jehová, un término que las Biblias nuevas lo han arrancado, porque de verdad no es el verdadero nombre de Jehová. Es una mala traducción.
no se conoce realmente cuál es el verdadero nombre de Dios. Se sabe algunas cosas, Yahweh, el Señor. La mejor traducción es del Señor. Pero aquí tenemos que entender esto, porque si bien la Biblia lo traduce del Señor en varias partes, aquí está usando el nombre que Dios utilizó para cuando definió el pacto con el pueblo de Israel. Entonces está diciendo, esta profecía la trae el Dios, el dueño, el Señor del pacto con el pueblo. Por lo tanto, si está así, no está hablando de un Dios que se presenta como el líder de su pueblo, como el Padre, como aquel que nos ama. Y por eso, hermanos amados, lo primero que dice es, el Señor ha dicho, yo los amo. Hermano querido, no olvide nunca eso. Si bien Dios te puede reprender, si bien Dios te puede llamar la atención, te puede mostrar y enrostrar tu pecado, lo primero que tienes que acordarte es que Dios te ama. Dios no lo hace por ofenderte, Dios no lo hace por angustiarte, Dios te disciplina porque te ama. El pueblo del Señor le dice y le explica, no olvides que yo te amo. Y ellos se preguntan, ¿por qué dices que nos amas? Malaquías tendrá mucha corrección específica para Israel, pero antes que Dios corrija, les asegura su amor. Esto coloca el fundamento para su obediencia. Hermanos amados, nosotros no obedecemos a Dios porque le tenemos miedo. No obedecemos a Dios porque si no Él nos va a mandar al infierno. Lo obedecemos porque le amamos. Eso es lo que dice Jesucristo en Juan capítulo 14, versículo 15. Si vosotros me amáis, guardarás mis mandamientos. El comentarista bíblico de apellido Morgan lo traduce de la siguiente manera. Yo los he amado, yo los amo y yo los amaré. Porque nuestro Dios es inmutable. Porque nuestro Dios no cambia. Y porque Dios ha prometido que nos ha amado, nunca nos va a dejar de amar. ¿Cómo ha demostrado Dios su amor por Israel? Veamos los versículos 2 en adelante. El Señor ha dicho, yo los amo. Y ustedes objetan o preguntan, ¿cómo puedes decir que nos amas? Esta es una pregunta difícil. Generalmente no se dice, pero se piensa. ¿Cómo estoy seguro que me amas? Muchas veces decimos, pero ¿cómo Dios me ama si yo miro a mi alrededor y todo es un caos? ¿Cómo me dices que me amas si yo lo único que miro es desesperación al lado mío? Sigue diciendo, ¿acaso no es Esaú hermano de Jacobo? Sin embargo, a Jacobo lo he amado, pero a Esaú lo he aborrecido, pues he convertido sus montes en lugares desolados y su territorio en guarida de los chacales del desierto. Hermano amado, una de las cosas que nos tenemos que entender y recordar, que la mejor forma de expresión de amor es que Dios nos eligió. Una de las formas más maravillosas donde se expresa el amor de Dios es que Él en su soberanía nos ha escogido. Él nos eligió. Dice, ¿no era Esaú hermano de Jacobo? ¿No le correspondía a Esaú ser el primogénito? ¿No le correspondía a Esaú ser el dueño de la bendición de su padre? Pero Dios había escogido a Jacob desde antes. Entonces, hermano amado, no olvide nunca, pase lo que usted pase, tenga el conflicto que usted tenga, usted ha sido escogido por Dios. Hermano amado, usted a lo mejor esta semana, hace un año, hace 2, hace 3, hace 10 años, lo que sean, usted se encontró con el Señor y la salvación se hizo patente en su vida. Pero eso fue en usted, porque en Dios usted siempre fue salvo.
Él lo escogió desde antes de la fundación del mundo. Para Dios no ha cambiado su condición. Usted es salvo. No ha cambiado. En usted se hizo patente ese día, pero para Dios siempre lo fue. Por eso Jesús dijo, ustedes no me escogieron a mí, yo os escogí a vosotros. Luego, perdón, voy a toser hartas veces, así que tápense los oídos porque estoy con el micrófono inalámbrico. Hay 7 preguntas que Malaquías hace en relación a los pecados del pueblo de Israel y del corazón. La primera pregunta dice, que el pueblo hace, dice, ¿en qué nos amaste? La segunda pregunta dice, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? La tercera pregunta dice, ¿en qué hemos deshonrado tu nombre? ¿En qué te hemos cansado? ¿En qué hemos de volvernos? ¿En qué te hemos robado? ¿Qué hemos hablado contra ti? Nuestro Señor dice, amé a Jacob y Esaú aborrecí. Quizás uno de los problemas más serios en poder traducir qué significa esto de que a Jacob amé y a Esaú aborrecí. El pastor Charles Spurgeon dice que una vez una hermana fue a preguntarle, dice, no puedo entender cómo Dios odió a Esaú. ¿Cómo usted puede decir que Dios odió a Esaú? Charles Spurgeon la quedó mirando y le dice, mire, para mí lo más difícil no es entender que Dios aborreció a Esaú. Para mí lo difícil de entender es por qué Dios amó a Jacob. No es que Dios haya odiado a Esaú. Lo que pasa es que cuando tú eliges uno, inmediatamente significa, cuando tienes varias opciones, que amaste menos a otro. Porque tú escogiste uno. Cuando yo escojo algo, cuando usted, a mi hermana le voy a decir, cuando usted, su marido viene y le dice, escoge de estas joyas que tengo aquí para ti. Entramos a un terreno de ciencia ficción, ¿cierto, hermana? Pero bueno, aquí está, aquí está. Y usted, ya hermanos, ¿saben? Ya le llegó ahí. Está ahí. Cuando usted coge una, significa que le apreció más esa, pero el resto no significa que las odie, ¿cierto? Significa que escogió más. Eso es lo que está diciendo. A Jacob amé, a Esaú aborrecí. Como dice Juan Calvino aquí, es que yo acepté a este, al otro no. Yo lo hice. ¿Y por qué lo hizo? Porque acaso Jacob era mejor que su hermano. Porque acaso Jacob tenía más méritos que su hermano. Hermanos queridos, la elección de Dios es incondicional. Dios no pone condiciones, no es que vea en ti y diga, no, yo voy a escoger a este porque con este le apuesto todas mis fichas en él. No es así. Fíjense que el libro de Deuteronomio, en el capítulo 7, versículo 6 en adelante, nos deja claro, Dios escogió a Israel. Y le deja en claro por qué lo escogió. Fíjense, tú eres un pueblo santo para el Señor tu Dios. El Señor tu Dios te ha escogido para que le seas un pueblo especial, por encima de todos los pueblos que están sobre la tierra. El Señor los quiere y los ha escogido, no porque ustedes sean más numerosos que todos los pueblos, pues ustedes eran el pueblo más insignificante de todos, sino porque el Señor los ama y porque quiso cumplir el juramento que les hizo a sus padres. Por eso el Señor los ha sacado con mano poderosa. Por eso es que ha rescatado de la esclavitud y del poder de Faraón y el rey de Egipto. Hermano amado, Dios no nos escogió porque fuéramos mejores. Dios nos escogió porque nos amó. No había nada bueno en nosotros. Dios nos escogió y aún más, nunca nos va a arrancar de su mano. Abdías prometió que caería juicio sobre la tierra y sobre el pueblo de Edom. A lo mejor a usted no le suena, dice, ¿por qué Edom sale ahí?
Bueno, el pueblo de Edom son todos los descendientes de Esaú. Así como Jacob fue bendecido y de sus descendientes Dios renombró a Israel, a los descendientes de Esaú Dios no los escogió, por lo tanto, sobre él vino la ira de Dios. Es maravilloso. Estamos acá y nos encontramos claramente con la predestinación. Ni se ha hablado la palabra predestinación, pero está claro. Dios escoge y predestina. Predestina al pueblo del Señor, a sus escogidos. Él los tiene separados. Hermanos queridos, volvamos a nuestro libro de Malaquías, en el capítulo 1. Luego de enclarecer o dejar claro de que Él ama a su pueblo, de que Él está ocupado por su pueblo y que desea un cambio, comienza a enrostrar los errores que había. Comienza a enrostrar el pecado. Y el primero de los pecados que hay en el pueblo del Señor es que con sus sacrificios, con sus alabanzas, con su adoración, están menospreciando a Dios. Hermano amado, ¿se imagina lo que significa un pueblo del Señor que no le ha tomado el peso a la gloria de Dios? Este es un pueblo que ha vuelto de cautiverio, que ha reconstruido un templo, que ha comenzado a reestudiar la ley, que ha comenzado a adorar a Dios, pero con el tiempo esa adoración se fue desgastando y fue llevado a un ritual, a algo mecánico, a algo que le falta sustancia. No olvide nunca, hermano, que el adorador que Dios busca es en espíritu y en verdad. No aquel que se levanta porque el que está dirigiendo dijo pónganse en pie. No el que canta porque las canciones son bonitas. No el que canta solo himnos porque las canciones no me gustan, o viceversa, o canto solo las canciones porque los himnos son muy viejos. Yo no canto lo que me gusta. Yo canto porque Dios se merece mi adoración. ¿Me entiendes? Entonces, cuando empieza a pasar estas cosas, ¿sabe lo que empieza a pasar? Mi alabanza, mi adoración empieza a ser despreciable para Dios. La segunda pregunta que aparece es: ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? ¿En qué te hemos deshonrado? Versículo 6 en adelante dice: el hijo honra al padre y el siervo respeta a su señor. Pues si soy padre, ¿dónde está mi honra? ¿La merezco? Y si soy señor, ¿dónde está el respeto que se me debe? Yo, el Señor de los ejércitos, he hablado a ustedes, los sacerdotes que menosprecian mi nombre y que incluso dicen: ¿y cómo puedes decir que menospreciamos tu nombre? Es como si nos dijeran los presbiterianos: ustedes han dejado la palabra de Dios. ¿Dónde? Sería una ofensa para nosotros, algo así, ¿cierto? Porque ofrecen pan impuro sobre mi altar y aún añaden: ¿en qué te hemos deshonrado? Pues en que piensan en que mi mesa es despreciable. ¿Acaso no está mal que ofrezcan en sacrificio animales ciegos? ¿O que me ofrezcan animales cojos o enfermos? Presenten esos animales a sus gobernantes. Yo, el Señor de los ejércitos, les digo: ¿acaso piensan que ellos lo aceptarán y quedarán complacidos con ustedes? Qué tremenda acusación de Dios para su pueblo, hermanos amados. Qué tremendo y poderoso. Dice: ¿en qué hemos menospreciado su nombre? Hermanos queridos, los sacerdotes eran los que presidían los sacrificios. Era su deber sostener el honor y la dignidad de lo que aún se ofrecían. ¿Y qué ofrecían? Pan inmundo. ¿Qué ofrecían? Animales que estaban ciegos, cojos o enfermos. Al final la ofrenda era simplemente un acto mecánico. Había que dar, ya, ahí está. Había que adorar, ya. No importaba si el animal fuera cojo, no importaba si el animal era ciego, no importaba si estaba enfermo. Eso era para el Señor.
A lo mejor usted se preguntará, pero pastor, nosotros nunca hemos ofrecido un animal cojo, nunca hemos ofrecido un animal ciego, y menos enfermo. ¿Qué portará a nosotros? Esos son los pecadores de los israelitas. Pero nosotros, ¿qué hemos hecho mal? Hermano, ¿usted cree que nosotros no hemos fallado en esto? ¿Usted cree que nuestra ofrenda es agradable al Señor si no lo hacemos con un corazón alegre? Con un corazón que está adorando a Dios con esa ofrenda. No es que nuestra ofrenda es lo que nos tocó. Se acabaron los hermanos que cuando recibían su sueldo lo primero que apartaban era su diezmo en sobre y su ofrenda diaria de todos los domingos. Era lo primero que separaban. Esos hermanos ya no existen. Ya no están. Yo conozco de mis viejas que cuando en ese tiempo los billetes venían arrugados. Los billetes antiguos eran arrugados. No estos que salen ahí de las máquinas tiradistas. Pero ella venía y lo planchaba. Le sacaba brillo la monedita que había separado para la ofrenda. Y la mejor era para el Señor. Que a Dios no le importa si son 100, si son 1000, lo que sea. Le importa que en su corazón usted separó lo mejor para el Señor. Pero lo hacemos. ¿Cuántas veces dijimos, ¡ay, voy a hacerlo nomás, total es para el Señor! No he ensayado mucho, pero voy a cantar igual. ¿Total es para el Señor? Porque no lo vemos, no lo adoramos. Y cuando llegamos acá y nuestra mente todavía viene a pegar la casa, porque salimos y discutimos afuera en la puerta de la casa y llegamos aquí, todavía estamos con la rabia de nuestra mente, o todavía estamos pensando, la olla, ¿la apagué o no la apagué antes de salir? La plancha, cerré la puerta, entré al perro, no sé, lo que usted diga. ¿Usted cree que con esa adoración Dios va a estar agradado acá? Acabamos de cantar, Señor, gracias por venir. Y si Dios vino, la gloria de Dios está aquí. El poder del Señor está aquí, examinando cada uno de nuestros corazones. ¿Qué es lo que hay en nuestro corazón? ¿Hay adoración genuina? ¿Hay arrepentimiento genuino en nuestro corazón? ¿O estamos aquí por cumplir? Porque ya se nos hizo mecánico. Porque ya hay que estar. Hermanos queridos, mostrar la coja, el ciego y todo, es hacer una adoración que está en contra de lo que Dios busca. El mismo Malaquías dice, busquemos pues ganarnos el favor de Dios para que se compadezca de nosotros, porque el Señor de los ejércitos dice, ¿cómo pueden agradarme con acciones como esta? Aquí la traducción no parece mucho, pero el tono que está ocupando es irónico, sarcástico. Ya, pues, pónganse a orar ahora. ¿Ah? Ahora que le he dicho lo que hacen, ahora que se dan cuenta de lo que hacen, pónganse a orar. Pues. Eso es lo que está diciendo Malaquías aquí. Pónganse a orar. A ver si Dios se va a complacer de ustedes. Eso es lo que está diciendo Malaquías. Irónicamente le está diciendo al pueblo del Señor, ni siquiera se han dado cuenta de lo mal que lo han hecho. Ni siquiera han entendido cómo han agraviado el nombre del Señor. Y los sacerdotes llevaban pan inmundo. ¿Qué significa esto? Bueno, entre los comentarios que leí, había un comentario de Baxter que me llamó mucho la atención y decía, cuando los pastores, cuando los miembros del Señor no preparan un sermón, ¿no están entregando un pan inmundo al pueblo? Cuando no son capaces de estudiar la palabra de Dios y ocupan este púlpito para hablar lo que ellos quieren hablar y no la verdad de la palabra de Dios, ¿no están entregando un pan inmundo? Cuando están diciendo sus pensamientos y no lo que el texto está entregando, ¿no están entregando un pan inmundo? Por lo tanto, nuestra responsabilidad es dar el mensaje que Dios quiere darle a su pueblo. Estudiarlo, prepararlo, analizarlo, para que la verdad de Dios sea predicada. ¿Quién de ustedes cierra las puertas o alumbra mi altar sin cobrar nada? Lo que ustedes hacen no me agrada.
y no voy a aceptar ninguna ofrenda que presenten. Lo digo yo, el Señor de los ejércitos. ¡Qué terrible! Hermanos amados, hay iglesias, gracias a Dios, y Dios nos ampare de esto, donde te cobran por todo. Usted no puede llevar ni un muerto porque le van a cobrar. Por casamiento, depende si lo quiere bonito, más corto o no, y tienen distintos precios. Un bautismo, una firma del pastor, los pastores parecen notarios, ganan hasta por firma. Hermano amado, ¿es eso lo que Dios quiere? ¿Es eso lo que Dios ha puesto en su palabra? ¿O no estamos aquí para servir, para adorar y para que la gente conozca al verdadero Dios? Pero ustedes profanan mi nombre cuando dicen que mi mesa está impura y cuando desprecian los alimentos que allí se ofrecen. Además, ustedes han dicho, ¿cuán fastidioso es todo eso? Hermano, cuando uno no hace una adoración de corazón, cuando uno no viene a la iglesia a buscar del Señor, es un fastidio estar aquí. Se transforma en un desgano, porque yo vengo por cumplir. No vengo por extasiarme delante de la presencia de Dios. Vengo a estar aquí y esto se produce una carga y estas son las horas más largas. Entonces vemos subir un hermano al púlpito y decimos, oh, son hora 45 de lata. O nos alegramos porque sube otro y dice, oh, media hora estamos listos. Hermano, estamos frente a la presencia del Dios Todopoderoso. A Él el que usted viene a buscar. A Él el que usted viene a recibir. Y de Él usted tiene que sacar y extraer lo mejor para su vida. Malditos sean los que engañan y los que teniendo muchos en su rebaño prometen ofrecérmelos y luego me presentan animales dañados. Yo soy el gran rey y mi nombre es reverenciado entre las naciones. Lo digo yo, el Señor de los ejércitos. Otro de los pecados graves que hemos tenido y que seguimos cumpliendo hoy en día en la iglesia es que al Señor le entregamos un sacrificio de migajas. Le entregamos lo que nos sobra. Le seguimos dando lo que nos sobra de tiempo. Le seguimos dando lo que nos sobra de gana. Nos seguimos dando lo que nos sobra de nuestros recursos. Lo que nos sobra de lo que Dios nos da, eso le damos. Con ese evangelio, la iglesia no va a prosperar. Porque esa ofrenda y ese sacrificio no es el que Dios quiere. Dios quiere ser el primero. Y si no es el primero, Él no está. Si la iglesia de Dios, si nosotros no entendemos que si Dios no es lo primero en esta iglesia, Dios no va a estar. Por mucho que nosotros los predicadores le pongamos empeño para hablar la palabra de Dios, por mucho que los hermanos saquen canciones nuevas, o revivamos himnos, o remocemos himnos y sigamos estudiando, Dios no va a estar si no es lo primero en nuestras vidas. Debe ser lo primero, debe ser lo más importante, debe ser lo que mueve nuestro corazón. Por eso es que dice, yo soy el gran rey. Y como gran rey, me merezco y tengo todo el respeto y toda la honra por los siglos de los siglos. Amén. Que el Señor les bendiga. Oremos.